¿Lola o Dolores? Lola. Lola Villalba. Y Pérez por mi madre. Toma ahí, claro. Natural De Río Gordo. de Río Gordo. Eso de ser natural de Río Gordo parece como si, sí, nací allí. Pero tú naciste allí y tienes el corazón allí, ¿no? Sí, sí. Nací allí, porque antes se nacía en los pueblos, la inmensa mayoría. Y aunque he tenido mi vida muy compartida con la capital, por mi estudio y por mi trabajo, pero las raíces nunca se pierden y yo las he intentado conservar siempre, Paco. Claro. Porque me gusta y porque tengo a mi familia allí, mi hermano Antoñé, mis hermanas, y eso yo no lo pierdo. Soy tremendamente familiar. Claro. Sí. Y de pueblo. Y de pueblo, que hoy está de moda. Hace unos años no estaba tan bien visto, o era un poco, cuando veníamos a estudiar a Málaga, parecía que la gente de pueblo era un poco de segunda, Sí. pero se ha puesto de moda ser de pueblo y hay mucha gente que dice, yo quisiera también tener un pueblo. Es que yo lo tengo. ser de pueblo es tener unas identidades pues muy particulares, porque en las ciudades nace mucha gente, ¿verdad? Pero en los pueblos no nace tanta. No. Con lo cual uno tiene un tesoro menos compartido con los demás. Es decir, se siente como con más derecho porque tengo más pueblo que otro, ¿no? Sí, porque además todo el mundo te conoce, tú Claro, conoces. claro. Hay unas raíces que siempre mantienes, lo tienes en tu familia, ya las generaciones que van naciendo y que siguen allí, y siempre se preocupa y se procura pues no perderlas. Y yo no las he perdido ni las quiero perder. Claro. Mi vida está en Málaga, vivo en Málaga, trabajo en Málaga, pero yo fin de semana que puedo, descanso que tenga, voy a ver a mi gente porque me encanta estar con ellos y me encanta estar con ellos. Hombre, ya te digo, Ahí va. parece como si el fin de semana no existiera si no vas un día, aunque sea un día al pueblo. Claro, ¿Eh? claro. ¿Media horita o 3/4 hora? No, yo me llevo casi un día y medio, me voy... No, digo el trayecto. Bueno, Entre Málaga... nada, un poco más de media hora, nada más, que está muy cerquita. Vamos, Y incluso... ¿tardas tú más entre Málaga y Bueno, el Siroco? Bueno, y cuando te tiras en la carretera que viene de la 340, porque muchas veces tu trabajo está en la 340, Claro. te da tiempo de ir a Río Gordo 7 veces. Entonces, la verdad es que está muy cerquita, Claro. está muy cerquita. Claro. Y no puedes dejar de ir. ¿Quién le iba a decir a Lola, Lolilla, de chica o siempre Lola? Loli, en el pueblo, Loli, sí. Ahí va. Que con el paso del tiempo llegarías a ser pues la mujer que tiene más responsabilidad sindical dentro de comisiones obreras, dentro del sector de servicios de la hostelería. ¿Tú te lo habías imaginado de niña? No, nunca, y además no era el sindicato lo que a mí me gustaba ni me atraía. Yo he tenido una etapa política, que la viví muy profundamente, y además con mucho... Tuve unos tiempos difíciles y complejos. Política municipal. Política municipal. Estamos. Unos tiempos complejos y difíciles allá en ¿Años 80? En el año 87 yo ya era la primera mujer concejala de mi pueblo, que fíjate que también es un orgullo, ¿no? Pues claro. Y tuve 4 años en la oposición, después tuve otros 4 años gobernando porque mi compañero, que éramos los dos de Izquierda Unida, yo llegué a través de la Federación Progresista a Izquierda Unida, salimos de concejal 2 personas y casualmente que hoy día las cosas no están tan mal vistas ni es tan asombroso, pero sí en aquellos años el Partido Popular nos dio los votos de... Anda. Sí. Y Claro. entonces nos vimos... Aquello fue noticia nacional. Notición nacional. Que el Partido Popular Sí, vote a la izquierda, a Izquierda más de Unida. izquierda. Es decir, que eso era muy difícil en aquellos años cuando todavía
Izquierda Unida se pensaba que estaba muy radicalizada Claro. con el Partido Comunista y demás. La verdad que aquello fue un bombazo Porque a nivel podía nacional. haberse ido al PSOE, a lo mejor, porque Hombre, sí, pero la estaba verdad que más la situación de mi pueblo era difícil y complicada. muy personal. Sí, sí, era distinto. Claro. No estamos hablando de políticos, estamos hablando de personas. Y al final, pues, estuve 4 años más en Río Gordo, con mi excedencia del Hotel Siloco, donde provengo, y estuve 4 años en el ayuntamiento, que me vino de lujo. Además, fue una época maravillosa, muy difícil, muy complicada. Seguro. Sufrí mucho, también mi familia. También. Pero poco a poco yo creo que conseguí el respeto de mi gente, de mi pueblo y de las personas que al final me llegaron a conocer. Es Por decir, tanto, Lola, no solo tocas actualmente el palo sindical, por llamarlo así, sino que tocaste el palo político y además siendo casi la alcaldesa de tu pueblo. sí, la verdad es que era teniente alcalde, pero Sí. mi compañero, que solamente habíamos 2 personas, Claro. eran las que salimos elegidas en las elecciones del año 91, y mi compañero trabajaba en Siemen, ya está jubilado, El que iba Juan Villalba, el cabeza de un lista. número anterior. Claro. Claro. Era el alcalde, Claro. pero en aquella época de crisis era muy difícil, que los ayuntamientos no tenían presupuesto para pagar Ya ves. un salario, que era un salario que él tenía muy decente, pero el mío era mucho más asequible. Claro. Yo que me acuerdo que eran 90.000 pesetas de las entonces. Sí que el ayuntamiento podía hacerse cargo de mi nómina, y lo que hice fue pedir excedencia en el Hotel Siroco y me marché a Río Gordo. Claro. Allí estuve 4 años y mi compañero Juan, que estuvo yendo y viniendo porque el hombre trabajaba y la verdad que hizo un gran esfuerzo también coordinando el ayuntamiento, su trabajo, y yo estaba allí. Y bueno. allí estuve 4 años, de verdad que me sirvieron de mucho. ¿Quién se lo diría a don Miguel y a doña Remedio? A Tus doña padres. Remedios lo vio. Mi padre, desgraciadamente, yo sí fui con los 4 años que él sí que estaba vivo. Claro. Él no vio que yo estuviese en el ayuntamiento con esa dedicación exclusiva, pero sí es verdad que mi madre sí lo vivió, ¿no? Con cinco 6, hermanos, ¿no? 6. 6 hermanos. Somos 6. Tú eres la quinta. La quinta. No hay mala. No hay quinto malo. Exacto. Bueno, eso tiene su toque de género. Digamos la quinta. La quinta mala, es verdad. Eso es. ¿Cómo, bueno. cómo eran aquellos tiempos, Lola? Familia humilde, de campo, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tu madre- Una familia muy humilde. Claro, tu padre en el campo trabajando. Mi padre en el campo, mi padre era trabajador por cuenta ajena, talador en el invierno, en verano, pues mi padre contaba que en los años malos se iba con un farol al Tajo hasta que venía el amanecer, el día, y para poder empezar a trabajar, que ganaba un duro, Claro. que casi no había en la casa para pagar dos latas de pelargón, porque mi hermano Miguel, que murió, y mi hermana Reme coincidieron los dos en la cuna y casi no llegaba el jornal de mi padre para pagar el Has pelargón. dicho el pelargón. El pelargón. El pelargón era como una especie de nutriente, Bueno, eso ¿no? era la Alimenticio. nativa de hoy, la Exacto. leche que se compraba en la farmacia, ¿no? Claro, claro. Y mi hermano mayor, mi hermano Antoní, que trabajó desde muy joven pues para ayudar en la casa, para apoyar también a poder sacar la familia hacia adelante, porque éramos 6 hermanos y yo tuve cierta suerte, si se puede decir, que en los pueblos en algunos sitios era muy común que te fueses a vivir con tu tía. El que, mira, en este caso hablamos de Tita Dolores, Sí, mi tía Dolores. otra Lola. Otra, no, que me llamó María Dolores por ella. Ah, ¿no? por ella. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. ¿hermana de tu madre o de Hermana tu padre? de mi madre. De tu madre. Como erais 6 hermanos, ¿no? Sí, éramos 6 hermanos. Y Tita Dolores no tenía hijos. No tenía hijos. Y lo que pasaba en los pueblos. Claro, y mis padres vivían en el campo y mi tía vivía en el pueblo. Campo, campo. Campo. ¿Cómo era la casa de campo? Pues la casa de campo es una casa muy pequeñita, Sí, sin agua, claro. sin luz. ¿Muy lejos del pueblo? Sí. O sea, media horita de bestia. No. Una horita de bestia. De bestia. Y luego pasaba un río muy lejos, que todavía está, porque allí mi hermana pequeña tiene una vivienda. Vale. Y bueno, se iba a lavar al río, se iba por agua al río y a la fuente. Y la situación no era fácil en aquellos años de posguerra, y después de... Mi hermano mayor tiene ya 75 años, que es muchos años, ¿no? Pero tú hasta ¿qué tiempo estuviste en la casa de Río Gordo en el campo? ¿Hasta qué edad? Yo muy poquito, yo no me acuerdo, Poquito. porque yo me fui con mi tía. Claro. Me fui con mi tía y estuve Porque con tu madre ella. te dijo,
Venga, Venga. vamos a dejarle una. Claro. Y además su hermana, que la quería mucho y no tenía hijos, diría, bueno, pues nos deshacemos un poco y también aliviamos un poco, ¿no? Porque mi tía seguramente insistía en que, hija, ¿por qué no me da una que yo no tengo y tú tienes 5? Claro, y ella, su hermana... Y si te daba mejor calidad de vida. Pero Paco, y además que era muy normal que se diera esas situaciones, que hay muchos sobrinos que le han criado sus tías, ¿no? Y así un poco la familia salía ganando. Se compensaba el tirón. Lo que pasa es que no salió muy bien en mi casa, no salió muy bien. ¿Por qué? Porque mi tía murió joven. Mi tía murió con 50 años, con 57 años, y volvimos a mi casa, a casa de mis padres. Volvimos, no solamente volví yo, sino que volvió mi tío, su marido, y mi abuela, que también vivía con ellos. Fíjate. Pero estuve en mi casa poco tiempo. Claro. Tiempo. Claro. Pero seguro que te marcaría unos valores. Sí, hombre, y además... Y el corazón tú partías un poquito, hombre, entre tu madre y tu tía, ¿no? Fíjate que me decía la gente, a ver, ¿tú a quién quieres más? ¿A tu madre o a tu tía? Y yo siempre he sido políticamente correcta. Tú eras muy moderada. No, y además, a pesar de que era una niña pequeña... Para no irritar a nadie. Para no molestar a nadie, yo decía, a las dos iguales. Claro. Pero no era verdad, Paco. Quería más a mi tía. Normal. ¿Cómo se dice? Se lo dije a mi madre, pero sí la quería más. Claro. Hombre, trato privilegiado. Normal. La niña en la casa, pues todo lo que quería, lo que se me antojaba, con todos los mimos. Pero fíjate, mira por dónde que luego tu madre te ha durado mucho. Mi madre me ha durado mucho. No, mi madre murió ya en el año 2009. Vale. Pero sí que te ha visto un poco desarrollarte en todos los mi menesteres. Madre es la mujer más simpática, más agradable que he visto nunca. Una persona que nunca estaba enferma, nunca quería estar mala. Fíjate. Siempre decía que ella estaba siempre bien y que no quería ni tomarse ni una pastilla. Además, tuvo Alzheimer y, en fin, se fue generando pues esa... lo que ya cuando los años van pasando, pero tuvo una buena vejez. Nos dio muchas alegrías y muchas sonrisas que tuvimos con ella. Estás hablando de tu madre y me estoy acordando yo de mi abuela Carmen, y también de mi madre Loli también. Porque ese tipo de mujeres, y tú a lo mejor serás más sensible a mi impresión, ese tipo de mujeres nunca han tenido un homenaje, nunca han tenido un reconocimiento. Es verdad. Se han ido con el sacrificio, con la entrega, con el amor total. Y yo, sobre todo con mi abuela Carmen, cuando me acuerdo de ella, por esa abnegación, esa capacidad de sufrimiento, de verse sola, viuda, sacando adelante a los suyos, me digo, qué poquito la disfruté. Y lo poquito que me acuerdo de ella, lo guardo como si fuera un tesoro. Y cuando tú me estás contando lo de tu madre Remedio, es que se me viene... solamente muchos sábados y muchos domingos que estamos mi hermana charlando, pues cuando nos acordamos de ella solamente lo que nos parece es una sonrisa en la cara. Qué bueno. Porque es que ve lo simpática, lo graciosa, que la cantidad de golpes que se dice mucho en los pueblos, que tiene muchos golpes, que tiene hace muchas gracietas. Mi madre era una mujer excepcional. Claro. ¿Y lo que tuvieron que tragar? De simpatía, bueno. ¿Verdad? Pero es verdad que nunca se le notó. Yo creo que fue muy valiente. Claro. Y pasó una época pues muy mala en aquellos años de posguerra, porque venían de estar medio bien y pasaron a estar bastante mal. Durante la República estuvieron medianamente bien, una familia, con algunas tierrecillas, para vivir. Tirando. Pero luego la guerra hizo estragos y también pasaron épocas difíciles y muy complicadas. Pero salimos adelante todos. Como toda la gente humilde. Como toda la gente, sí. Trabajadora, abnegada y para sacar adelante a la familia. Dame tú, 6. Tú dices hoy 6. Dices, ¿estás loco? Se le pone a la gente los pelos como escarpia. ¿Dónde vais? Aquí con 1 o 2 ya tienen el cupo. Y están en la media. ¿Sabes lo que? Yo tengo 2. Y me decían, mira, Paco, no, ten cuidado que cuando vayas a por el segundo, 1 y 1 no son 2. Es una multitud. Es verdad. Efectivamente. Totalmente. Efectivamente. Oye, además de tu tía Dolores, también aparece tu hermana Carmen, ¿no? Porque cuando las cosas vuelven a casa, después de muerta tu tía Dolores, bueno, tú tienes que salir adelante. El pueblo daba lo que daba, ¿no? Yo era una niña con 10 años, pues seguí estudiando en el colegio. Claro. Hice la EGB.
Y bueno, pues llegó la oportunidad de ver qué hacías, o te dedicabas a lo que normalmente se dedicaban, a la costura, que también cosí, ¿no? También me enseñaron a bordar y demás. Allí en el No pueblo. soy yo muy habilidosa para estas cosas, ¿para qué te voy a engañar? Sí, los temas Pero manuales. bueno, también es verdad que también hice mis pinitos, como no podía ser de otra manera, porque eso es lo que se llevaba. No hay Pero otra, claro. cuando terminé la EGB, pues llegó septiembre y había que tomar una decisión. Y no era mucha la gente que se iba a estudiar, sobre todo de gente humilde, pero aquel año, el año 74, sí que salimos un grupo importante de octavo de EGB, que fuimos a la capital a hacer nuestro bachillerato, Claro. el BU. Era el primer año que el BU se empezaba a hacer ese ciclo. Porque tú en el pueblo escolar. podías hacer bus. No, No. hasta octavo. ¿Octavo? Ahora, ni siquiera Primaria, ahora. claro. Exactamente, Claro. la EGB, ¿no? Y en Málaga, ¿dónde Bueno, caes? en Málaga, pues, mi hermana llevaba casada muy poco tiempo. Tenía un niño pequeñito. ¿Carmen era la mayor? Carmen, mi hermana Carmen. Vale. Y mi ¿Ya estaba cuñado, en Málaga? mi cuñado Cañamero. Y bueno, vivían en Málaga ya. Claro. Y tenía un niño con 1 año. ¿Qué edad te llevas entre ellas y tú? 14 años. Claro, un mundo. Podía Sí. ser casi tu segunda madre Bueno, también. casi la tercera. Claro. Tú sabes que se dice madre ni nada más que una, pues esto en mí no se cumple. ¿Eh? Madre es quien te da luz, quien te da el ser, Sí. pero también la que te educa, la que Claro, te te cría, mantiene, la que te mantiene, la que claro. te... Y eso ha pasado en mí, pero O sea que no con solamente con una, sino ya llevo 3. Con Carmen también tuviste, por tanto. Sí, con mi hermana Carmen todavía sigo, me parece, porque yo cuando voy al pueblo me voy a su casa. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y he estado con ella... O sea, su viviendo- casa en Málaga y su casa en el pueblo. Sí. Y llevo con ella conviviendo más de 20 años. Más de 20 años. Total, con que ella Lola se viene a Málaga a estudiar el bachiller. bachillerato, sí. ¿Y dónde mejor que en la casa de mi hermana? Hombre, es que si no es por ello no hubiese venido, porque eso de que hoy era fácil de alquilar un piso compartido, antes no. Y de verdad que en mi casa creo que ha sido la única que ha estudiado en mi familia. No solamente mi padre y mi madre, sino también mis tíos. Ninguna de mis primos ni mis primas han hecho ningún tipo de carrera, así que soy una privilegiada. Claro, soy claro. privilegiada. Y yo Aprovechaste creo- tu oportunidad. Y se lo debo a ellos, ¿no? Si no es por ellos, desde luego no ni ¿Quién hubiese te- estudiado. ¿Quién te mete el tema de que hay que estudiar? Porque tú podías haber estado también, pues lo típico, te echas un novio, ¿vale? Y bueno, a Que vivir. también me lo eché. Ah, amiga, tú no te lo pierdes nada. No. Yo iba completa. ¿no? Vale, pero en principio había que estudiar. Sí, había ¿Quién que te estudiar. mete el tema del estudio? ¿Tu Bueno, madre, tu padre o bueno, tú misma? No, primero que los maestros en el colegio ya decían que, hombre, que era fácil, teníamos donde irnos, y recuerdo que el director del colegio, ¿Cómo se don llamaba? José Clavero, Don José Clavero. habló con mi cuñado, el marido de mi hermana, le dijo, hombre, merece la pena que esta le deis niña- una oportunidad, que esta niña Tú eras- puede servir. ¿Sacabas buenas notitas y Sí, esas cosas? no, era yo muy mala de estudiante, Muy la bien. verdad. Y decía, hombre, no es una lástima que se quede aquí porque puede estudiar y tiene capacidad de total. Bueno, y yo creo que todo ayudó. Al final me encaqueté con mi hermana y mi cuñado y mi sobrino, el mayor, y yo estuve, pues, casi sigo estando, ¿no? Porque nunca he dejado No has perdido el nunca he contacto. dejado, ¿qué va? Qué disparate. Qué bueno. Y además creo que nunca le agradeceré suficientemente esa bondad y todo lo que me han dado, ¿no? Porque yo creo que gracias a esa posibilidad estudié, estoy aquí Claro, contigo, claro. y también me formé, trabajé, porque tener una vivienda donde ir y un sustento y poder tener hasta 500 pesetas para salir, No solo ya una vivienda, también lo tenía de un hogar. Un hogar, claro, ¿no? Era está tu claro. casa, era tu gente. Era mi casa, sí, Claro. sí, sí. ¿Qué hiciste? ¿Bachiller? El bachillerato Y- hasta el COU. Claro. Empecé haciendo magisterio, pero no me gustó a mí. Yo creo que no tenía capacidad para bregar con niños Anda. y lo dejé. Tuve un tiempo, bueno, creo que, por supuesto que me arrepentí, ¿no? Ya. Me arrepentí de por no haber hecho a otro año otra cosa distinta, pero lo dejé en ese momento y pasado un par de años o 3 tenía una deuda con mi familia también y conmigo misma. Por Creo no haber que- aprovechado la oportunidad por de no- haber estudiado más. Efectivamente, Fíjate. yo creo que tenía que hacer algo aparte de bachillerato, que también era suficiente, Hombre, ¿no? claro. Pero se podía hacer algo más. ¿Por qué no? Y ellos hicieron un sacrificio conmigo y creo que no estuve a la altura entonces. ¿Pero qué pasó? ¿Que el magisterio no te pellizcó No me bien? pellizco bien, porque no me gustaba mucho. De verdad, yo cuando pensaba que, en fin, el ambiente y pensar que iba a estar
toda la vida con niños y tal. Vale. A mí como el instinto maternal, la verdad que no se me ha despertado mucho. Correcto. Pues la verdad es que finalmente solamente hice un año, lo dejé, y a posteriori, después de estar trabajando en el hotel, pues pensé de que había que hacer algo más y lo hice. Sí, pero antes del hotel, ¿no? ¿Hubo una tienda de muebles? Sí. ¿En Málaga? Fue mi primer trabajo. En Málaga. En Málaga. O sea que cambiaste en la el misma, aula. En la misma calle que vivía mi hermana, que Ay, era qué la Unión, bueno. estaba Muebles Juan 23. Y ahí estuve un tiempecillo hasta que se cerró la tienda. Sí, sí, eso fue mi primer trabajo. ¿Tu primer trabajo? Mis primeras cotizaciones. ¿Te acuerdas cuánto cobraste? Me parece que era 700 pesetas o 800. ¿Esto que estaba? De Atención al público. De dependienta, claro. Claro. Y me gustaba, pues yo soy buena vendedora, ¿sabes? O sea que Sí, sí, de aquí sí, bien. sí. Bueno, no se me da mal. Fíjate, Vale. yo pienso que eso es una vocación frustrada que creo que hubiese sido, por lo menos yo creo que hubiese ganado mucho más dinero Como comercial. como comercial que lo que estoy haciendo, por ejemplo, lo que hacía en mi tiempo de trabajo efectivo dentro del Siroc. Qué bueno. Oye, por lo que me estás contando, Lola, observo que la política, lo sindical, no sé si estaba presente en tu medio ambiente, en tu familia, en tus relaciones. ¿Se cocía ya una conciencia en aquella época formativa tuya, de joven, donde la política, la democracia, la ruptura, los derechos de los trabajadores, había ya un caldo de cultivo que fuera alimentando tu Sí, sensibilidad? Sí, mi familia siempre ha sido de izquierdas, la inmensa mayoría del Partido Socialista. Mi hermano fue también concejal en la primera legislatura, mi hermano mayor, mi hermano Antoñín, y es verdad que eso estaba siempre en mi casa, ¿no? Y además era aquello, pues, cuando llegó la democracia, porque tenemos una edad donde creo que hemos vivido tantas cosas, casi como tú, ¿no? Claro, claro. Que hemos vivido venimos de la dictadura, de la democracia. Que somos una generación muy Hombre, especial, claro, sí, somos muy especiales. que hemos pasado todo. de muchas oscuridades a muchas luces, que muchos estamos hasta deslumbrados y deslumbradas. Y ahora estamos un poco medio a claroscuro. Claro, claro. Pero sí es verdad. Yo creo que no ha habido generación que recordemos, siempre uno dice... tan "Es completa que como la nuestra". Sí, tan No, no. evolucionada. Sí, sí, Y claro. con lo que queda por evolucionar. Bueno, y si Dios nos da salud y vida, yo creo que vamos a ver más cosas como esto sigue así, ¿no? Es cierto. Pero sí es verdad que tuvimos una época donde hemos vivido, pues, ya te digo, como tú, que la edad que tienes, desde la dictadura, Claro. la democracia, pues el progreso, Claro. y bueno, hasta nuestros días. Y eso iba como cayendo en un pozo interior tuyo, ¿no? Claro, y además, cuando llegó la democracia y llegó las primeras elecciones, y fue un revulsivo, Claro. y había... ¿Tú eras de las de protestona? ¿Tú eras las que a lo mejor había que salir daba, corriendo? Daba un poquito también de guerra, ¿para qué te iba a decir? Daba ¿no? guerra. Sí, siempre dentro de la prudencia y tal, Claro. pero sí que daba un poco de guerra, hasta tal punto que llegó un momento en donde se me quedó un poco, el PSOE se me quedó un poco a la derecha, entonces volví un poco a torcer a la izquierda y llegué al ayuntamiento, llegué en el año 87 a formar parte de la candidatura de Izquierda Unida, Izquierda Unida. pero a través de la Federación Progresista, así que, Claro. que por ahí entré. Eso era el Tamame. De Ramón Tamames, sí, Exacto, sí. claro. Esa es una coalición de izquierda, Sí, sí, que sí. también se desgajó del Partido Comunista. Había y una tal. amalgama Bueno, de- aquello era Un carajo. una ebullición de... Sí, Bueno, sí. al final fui por ahí. Y también eso hizo que mi familia un poco tuviese que tomar la rienda de votarle a mi hermano o votarme a mí. Ay, es verdad. Ay, que, es la verdad. verdad que eso también se produjo en mi Mira, casa, Lola, ¿no? que nos ha salido más a la izquierda. No, y claro, había gente que apostaba por mi hermano porque le votaba al PSOE, Claro. y otros, pues a mí porque le votaba a Izquierda Unida. Pero bueno, así estuvimos un tiempo, O sea, ¿y hubo alguna coincidencia siendo tú No. miembro de una corporación donde estuvieras junto con tu me hermano? hubiese encantado, pero no. Qué curioso hubiera sido Pero el él, tema, ¿eh? él lo hubiese pasado peor que yo, te lo digo. Porque hubiera estado en la oposición. Bueno, o en la oposición, o me tiene que haber aguantado. También. Ya ves tú. Tenerle tú que quitarle la palabra al Hombre, amigo. a mi hermano. Que además es el Mayor. mayor.
que cualquiera le pone lo que acaba de al gato. Eso iba a decir, no hubo esa coincidencia. Afortunadamente no tuvimos, que tampoco, a mí no me hubiese importado, al contrario. Son casuísticas y curiosas. eso enriquece, ¿no? Claro. Pero no llegó esa coincidencia. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque en otras elecciones estábamos los dos en la candidatura, yo salí y él no llegó a subir en el puesto que estaba, ¿no? Pero hubiera estado bien, de verdad. Curioso. Se merece una regañifa y yo le daba. Curioso. ¿Aparece el turismo? ¿Cuándo? Bueno, pues entre la política, porque la política no daba para vivir, no como ahora, era casi una cosa vocacional. Exacto. Le dedicabas tiempo de tu tiempo libre. Claro. Iban al pueblo a los plenos, a las comisiones, si te dejaban alguna, porque además también te castigaban y no te dejaban ninguna. Exacto. Y claro, eso lo compatibilizabas con el trabajo y con mi estudio, ¿no? Que empecé a hacer algo social. Y antes de que entraras a trabajar en el Hotel Siroco, ya intentaste... Yo en el Hotel Siroco cuando empecé a trabajar, que al principio iba de noche al OFI, pues a fregar cacharro y a secar mucho cubierto, por cierto, que ahora salen secos, pero antes no. Claro. Pues fue en el año 84, ¿no? Yo trabajaba también en ese tiempo, en el año 85, en una cafetería que regentaba mi hermana Carmen y yo. Y me presenté, cuando terminé en COU, no hice selectividad, porque antes cuando se hacía, se estudiaba para magisterio, no era necesario tener selectividad. Entonces, no me presenté, ni siquiera lo hice, fíjate. Claro. Pero claro, mi intención era hacer Derecho, y sí tuve que hacer la prueba mayor de 25 años para hacer Derecho. Y lo aprobé, pero al final decidí hacer graduado social. Graduado social. Sí. Pese a que graduado social era en Granada. En Granada. ¿Y pero por qué? Aquí había una escuela de graduado social que pertenecía a la Universidad de Granada. Y durante un tiempo, un par de años por lo menos, estuve aquí en Málaga. Lo que ocurre que la Universidad de Málaga ya sí que tenía ese grado dentro de la universidad, y entonces ya se empezó a hacer en Málaga. Pero tú ibas por delante. Yo iba por delante, lo que no iba a hacer es retroceder. No. Entonces el año que me quedaba, pues ya lo hice en Granada para terminar. ¿Eran 3 años? Sí, y lo que hacía era... ¿Ida y venida? Sí, iba por las tardes. ¿Trabajando? ¿En la cafetería no, o ya en el hotel? En el hotel, porque para poder estudiar no podía estar en la cafetería era de por la mañana hasta la noche, regentábamos ese negocio. ¿Y por eso trabajaba por la noche en el hotel? No, lo que hacía era que trabajaba por la mañana y lo que pedí, yo trabajaba en el restaurante, pero como en el restaurante teníamos turno partido, pedí el paso a pisos, que solamente era hasta las 4 de la tarde. Y eso me permitía tener las tardes libres y poder ir a Granada. ¿Y te ibas a Granada? Sí, iba a Granada. ¿Y de vuelta también? Y de vuelta, sí. Las clases fundamentales que había que estar. Claro, y además había cosas que tenía que estar. Claro. Y me quedaban algunas asignaturas que al final terminé. Claro. Entonces lo que hacía era compaginar ese estudio con el trabajo. ¿Y mientras tú seguías en casa de tu hermana? Yo en casa de mi hermana. Málaga, Benalmádena, sí. Málaga, Granada. Efectivamente, así. Río Gordo de por también, medio para escaparse. Río Gordo de por medio, o la política, esas cosas que gustan y cosas que estás porque... ¿Y por qué entras en el Hotel Siroco de Benalmádena? ¿Cómo fue? Porque mira, tenía porque murió una amiga, Rosa Martín, que era de Río Gordo, que trabajaba en la lavandería. Y claro, pues yo estaba en la cafetería, pero en verano se cierra la cafetería porque se cerraban los colegios. Sí. Y le pedí que me buscase trabajo. Entonces empecé a trabajar en el hotel en el verano. Anda. Y ahí empecé. Y entonces ya cuando pedí el cambio para poder tener tiempo para estudiar y demás. Anda. Pero fue ella quien me introdujo en el mundo del trabajo de la hostelería. O sea que gracias a ella, digamos, accediste al trabajo. Sí. Por consejo y ayuda de ella. Le decía, Rosa, me hacía falta que buscara algo para el veranillo, que mira que está igual. Claro. Voy a ver si ayer necesitamos porque ella algo. trabajaba en el hotel. De mucho tiempo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo en el Hotel Siroco? Pues yo empecé primero por las noches, sí. Trabajaba de extra en el office, limpiando los platos, los cacharros del restaurante, de la cocina. ¿De noche? De noche, sí. Siempre empezaba, mi trabajo era de noche. ¿Entrabas a qué hora? Entraba a las 5 de la tarde. ¿5 de la tarde? Y salía a las 10:30, a las 11, cuando terminaba el servicio de restaurante. Claro. Y ahí, bueno,
¿Era en principio algo provisional? Sí, bueno, era como todo lo que estábamos estudiando, para ganar un dinerillo, Eso para es. sacarse algo para poder echar el invierno y para, en fin, para ayudarte. Te cuento que a lo mejor no sé si yo te lo he referido. Algo parecido me pasó a mí también el verano antes de irme a Madrid para estudiar periodismo, porque periodismo en Málaga no se estudiaba ni en Sevilla tampoco. Y también mi familia humilde y había que trabajar en verano para irse a Madrid. Y ese verano del 75, pues me mete un amigo en el Hotel Málaga Palacio. Anda, Ajá. Era... no me digas que conociste allí a Gonzalo. claro. Yo soy de los pocos que he visto a Gonzalo vestido de camarero. Yo fui facturista. Ah, sí. Claro. En el hotel, en el restaurante de Después de Málaga irte tú, Palacio. se quitó el uniforme y no se lo ha puesto más. Eso es, por eso digo que tengo ese privilegio. Y en esos 3 meses de trabajo en el Hotel Málaga Palacio, era por entonces hotel de doña Paquita. Paquita Portillo. ¿Eh? No pertenecía a ninguna cadena. No, que va. Era un hotel de familia. De familia. Ella estaba en la puerta, Sí. allí entrábamos y me acuerdo precisamente de Gonzalo y sobre todo se me quedó en mi conciencia lo dura, lo sacrificada que es la hostelería. Mucho. Más de lo que la gente se piensa. Totalmente. Comer a deshoras, ¿verdad? Y a deshoras y mal. Y mal, y de prisa o a eso. Y luego la capacidad de sacrificio, de atender a unos y a otros. Y máxime cuando en el caso del facturista tenía que bregar con todos los camareros. Sí. ¡Que estamos en la puré! Ya tengo la puré. ¡La puré! Estamos Venga, metidos en la puré. Eso, la puré es la bulla. La bulla. Claro. O cuando te llegaban los grupos americanos, te daban dólares, no había euros, y tú cambio en pesetas. Digo, Dios. Todo eso te suena, ¿verdad? Y también tenía mucha propina, no me digas. Algo caía. Sí. Pero había luego descuadres. Y fíjate que venían muchos americanos entonces, ¿eh? Claro, Los americanos creo que lo echamos, creo que abusamos demasiado de ellos. posiblemente. Pero esa cantidad de gente, yo lo sé por Gonzalo, que Claro. venían muchísimos americanos a Málaga. Claro. Vinieron muchísimas estrellas de cine, de Sí, la sí. música. Claro. Eso atraía muchísima Mucho gente. glamour, claro. Mucho glamour, sí. Pues Gonzalo no ha cambiado. Gonzalo Fuentes. Sigue igual. Sigue igual. O sea, yo conozco a Gonzalo tal como... Casi que tenía el pantalón corto. Sí. De ahí que te entiendo perfectamente tu trabajo y tu entrada en el Hotel Siroco. Luego, además de estar en el office, más tareas, ¿no? Más labores, ¿no? Claro, después ya me hicieron un contrato, me vine por la mañana, entré en el restaurante, fui la primera mujer camarera del restaurante. Fíjate, Antes había la muchas primera camareras. mujer camarera. Sí. Es curioso, ¿eh? Y- Es verdad que yo no tenía camarera en el Málaga Palacio. No, que Ahora tú que no lo estás había. diciendo. Ahora la inmensa mayoría de los restaurantes, de los hoteles, tienen camareras, pero antes... Es verdad. no. Yo fui la primera mujer camarera. Y además entraron después alguna gente más joven, obviamente, pero la ponían de ayudante, pero yo sí que era camarera. Y además que es una profesión que me gusta bastante. Fíjate. Mi amistad se sorprende cuando yo soy quien aparta los platos y quien reparte. Claro. Y sé que ella lo hace, digo, es que eso no se olvida. Claro. Rosa Martín, que lo has dicho muy pronto, no solo te ayudó a conseguir Trabajo. ese trabajo, ¿no? Sino que también marcó también un poco de rumbo en tu vida, ¿no? Vaya, Otra mujer. para desgracia para todos, porque Rosa Martín murió un joven con 44 años, muy pronto. Era la secretaria de organización de comisiones obreras del Sindicato de Hostelería y Comercio, con tan mala suerte que se murió en menos de un mes. Y se quedó el sindicato huérfano, pero también en nuestro comité se quedó huérfano. Rosa dejó un vacío bastante importante. Es verdad que la gente dice, y es verdad, que nadie es imprescindible, pero mucha gente son necesarias. Claro. Rosa era de las personas que eran necesarias. Claro. Dejó un vacío bastante grande en nuestro hotel y en nuestro sindicato. Sí. Puede ser que ella, lo pongo entre comillas, tenga la culpa de que tú tomaras Totalmente. el rumbo sindical. Totalmente, Paco, porque si no es por eso, sería imposible que yo estuviese en el sindicato. Fíjate. Obviamente, cuando hay una persona liberada en un establecimiento hotelero o en un restaurante, no puede haber dos, Claro. solamente una. Claro. Ella era joven
estaba liberada con las horas sindicales de los compañeros que conformábamos el comité. Claro. Es decir, que si ya llega a vivir, que hubiese sido lo normal y lo lógico, y lo que tenía que haber sido, pues hubiese estado en el sindicato siempre. Claro. Pero el destino y la vida, pues, bueno, pues su muerte precipitó que nuestro amigo Gonzalo llegase a mi casa diciendo: oye, hemos pensado en ti para que te venga al sindicato. Rosa ha dejado un hueco, ya sí te puedes venir, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos gente. Y yo, no. A mí el sindicato no me gusta nada, yo eso nunca he estado, tú sabes que a mí estas cosas no me gustan. Yo, si fuera la política, todavía, el gusanillo de la política siempre lo he tenido, pero a mí el sindicato como que no. Piénsalo, de verdad, no hace falta, porque no pruebas, no pasa nada porque pruebes, además. Te hicieron un poquito de chantaje emocional. Totalmente. Claro. Rosa es lo que quería. Claro. Rosa es lo que hubiese querido. Claro. Rosa que te quería, además, Rosa insistía en que yo participara en los órganos en los congresos, en los consejos. Pero, ¿Te veía a ti con inquietud? Sí, porque... Y encima eras graduada social. No, y que Rosa también sabe mi trayectoria política, que también Claro, ella participaba en el pueblo con la política. Claro. Esto era un... Por tanto, no estaban apuntando a nadie que fuera incapaz de asumir... Bueno, sabían ese reto. que yo no participaba en el sindicato, pero bueno, que podía tener actitudes. Que tú no te esperabas eso de sopetón. No. Que a lo mejor de una manera más evolutiva... Terminamos el tiempo de duración del comité de empresa, que tardó 1 año y pico, cosas así, y volvimos a hacer unas nuevas elecciones. Ya me presenté también como cabeza de lista del comité. Fui presidenta del comité, sigo siendo la presidenta del comité, espero que ya poco, porque tengo ya bastantes años, casi cerca de la jubilación. Espero que sea la última vez que lo hago, pero sí es verdad que fue ella la que, y su desgracia, también nuestra desgracia, porque perdimos una gran persona, una gran sindicalista, la que hizo que entrase en el sindicato, que acompañase a Gonzalo pues a todos los sitios, que me ha enseñado muchísimo. Claro. Y he aprendido con él todo lo que sé. Claro. Y entré creo que fue en el 2003-2004 cuando llegué al sindicato, ya liberada con las horas sindicales del comité. Y a partir de ahí, en el 2008, yo ya era secretaria general, porque Gonzalo ya había terminado todos sus años de gestión aquí en Málaga. Y fue cuando dio el salto a lo nacional, ¿no? Dio el salto a Andalucía. Andalucía primero. Entonces, en el año 2008. Exacto. Y ahí llega el año 2008, con una crisis de campeonato. Cierto. Pero sí es verdad que me rodeé de una gente magnífica, un equipo de personas, de hombres y de mujeres. Ay, las apreturas unen. Eso es lo mejor que pasó. Y yo creo que tenemos el sindicato más fuerte, más cohesionado. Tenemos el sindicato que más representación tiene en las empresas. El sindicato de servicio tiene más gente, más representación de delegados en las empresas, el doble del siguiente. Del siguiente. Dentro de comisiones obreras. Y cuando hablamos de servicios, Lola, hablamos del sector de la hostelería. ¿Qué otros sectores? Comercio. Turismo. Juego. Banca también. Oficinas de despachos. ONGs. Las TIC. Colectividades. Tú me dices muchas veces, tú te vas a Calle Lario. ¿Eso es un ministerio? Claro. Tú te vas a Calle Lario. Un banco para ti. Un bar para ti. Una tienda también. Un despacho de abogado también para ti. Una ONG para ti. Pues es enorme. Claro. Es enorme lo que se abarca desde comisiones obreras. Saliste de Poncio con lo político. Sí, creías que ya la representatividad pública pues estaría ahí un poquito aparcada. Te dedicarías a ti, a tu gente, a tus proyectos personales. Y en mi trabajo, que yo me gustaba lo que hacía, claro, y además estaba contenta. Claro. Y de nuevo te ponen en el brete de por qué no nos representa, en este caso dentro del ámbito sindical. Y de lo personal, que no te ibas a casar. Creo escuchar que me has comentado hace un ratito, ¿tenías novio? Sí. ¿Y qué pasa? ¿No? Pues mira, fíjate tú, tenía novio desde muy joven, desde que tenía 17 años. Bueno, es una edad muy bonita para echarse novio. Hombre, y sobre todo, antes se echaban a novios muy jóvenes. Claro. Ahora es otra cosa, pero sí. Hace 30 años... Yo no sé si se utiliza la palabra novio, bueno, ahora, vale. Antes era novio. Vale, sí. Antes era novio. Y estuve por lo menos 8 ¿Del pueblo? años. Del pueblo de al lado. Del lado, sí. Estuve por lo menos 8 años de novio, y
porque estaba casi a punto de casarme. Ya con la idea de proyectos, claro. Hombre, y casi con la casa hecha. Ay, por Dios. ¿Y qué pasa? Que no... Pues se me atraviesa una mujer en mi vida. Ole, muy bien. Y no me casé, obviamente. No me casé. Y digo yo, Lola, en Riogordo, en aquellos tiempos, hablamos de hace 30 años. Sí, ¿Vale? por ahí, o algo ¿Vale? más. No, o más. Estas relaciones no eran de uso, eran, digamos, casi... Estas relaciones eran de vergüenza. Claro, De marrones, de, claro. de miedo, de sí, marrones. exacto. Y una situación... De no estar bien visto, pues claro. Hombre, ahora esto es gloria, Claro, Paco, pero es que eso hace 30 años era un... Y además, aparte de tus propias contradicciones que las traías cuando tú de nunca... yo tenía novio Claro. y yo no he tenido ninguna... nunca se me había ni ocurrido ni pensar que tuviese yo otras inclinaciones no distintas de estaba esas. en tus esquemas, claro. Para nada. Y además seguro que os queríais muchos. Muchísimo. Claro, Además, para decir me voy a casar. Pues, efectivamente. Es verdad que estuve muy cerca y yo estoy convencida de que me hubiese casado y hubiese sido muy feliz. ¿por qué no? No hubiese tenido la vida que tengo ahora, porque los casamientos hace 30 años no eran esto. Quizás eso me permitió el cambio de vida sentimental, me permitió estudiar, trabajar, formarme y estar hoy aquí delante de ti. Qué curioso, qué bueno, además. Pero fue algo bastante fuerte. Nunca se lo dije a mi familia. Te voy a decir una cosa. Es la primera vez que públicamente Sí. lo digo. Y yo creo que el formato me permite, esta música me permite abrir un poco en canal los sentimientos, ¿no? Pero fíjate. Yo tengo una pareja, estoy encantada, soy feliz y creo que mi familia lo sabe, está contenta. Normalidad. Normalidad. Lo triste que vemos hoy día es que, a pesar de todos esos derechos civiles que tenemos ya avanzados, que lo acarreamos ya desde la época de Zapatero, con el matrimonio homosexual, yo creo que estamos dando un poco marcha atrás, estamos dando un poco un paso atrás en esas libertades. Tú lo percibes, ¿verdad? Política, libertades religiosas. Sí, porque mira, pues no nos vamos a ir más lejos. La muerte de este chico, de Samuel, ¿no? Samuel. Es un crimen. Hay que educar en el respeto, en la tolerancia, Amiga. en el seno de la familia y en los colegios. Claro. Y eso, si no se hace, por mucha legislación Claro, que tengamos, claro. por mucha legislación que tengamos, Por encima hay que educar. por encima de todo está la educación. Estamos. Y si no se educa, Estamos. ya pueden permitirnos las leyes hacer lo que queramos. Claro. Pero la educación, la tolerancia y el respeto es fundamental para que una sociedad avance. Claro, es como tú dices, lo has dicho muy bien. ¿De qué sirve que articulemos leyes? Que hay que tenerlas. Si no estamos cultivados y educados en base a esas leyes. Efectivamente. Primero se educa y luego ya se legislará Efectivamente. conforme a la educación que tengamos. Porque hemos dado un paso atrás, incluso en el feminismo, incluso en la igualdad. Yo muchas veces veo con preocupación cómo mi hermano Miguel, que falleció, mi hermano mayor Antonio, y mis cuñados son mucho más razonables, mucho más participativos en la casa que mis propios sobrinos. Fíjate. Y eso me preocupa. Sí. Yo soy Sí. una persona muy familiar. Sí. Para mí la familia es algo muy esencial. Pero ¿no? porque volvemos a lo que hemos comentado hace un ratito, Lola. Somos una generación que somos muy de bambú. Doblamos mucho y nunca partimos. Como un junco. Exacto. Mucho. Exacto. Sí, es verdad. Y siempre estamos flexionados. Y eso es tolerancia. Y eso es saber estar en los tiempos y nunca partir. Sí. Partir es romper no sé hasta qué punto, pero tenemos que estar siempre doblados y esta generación, la nuestra, la de los 60, la de los y tanto, doblamos porque hemos aprendido y hemos educado en muchas circunstancias. Sí. Yo no digo ni mejor ni peor, pero cierto es que veo tics de gente que viene después de nosotros que me decepciona un poquito. A mí también, y me preocupa además. No podemos crear monstruos. No,
y gente que tenga tanta fobia a los inmigrantes, a los homosexuales, a los musulmanes. Tenemos que educar. Sí, sí, Es verdad que muchas veces dicen, claro, como tú no has parido, tú no tienes hijos, pues tú no sabes eso lo que es. Quizás, claro, pues es muy fácil de hablar desde fuera, pero yo estoy convencida de que sí, que hay que hacer un esfuerzo en el seno familiar para que el respeto, la educación y la tolerancia sean un pilar fundamental para el futuro de los hijos y de la sociedad. Ay, podríamos estar aquí hablando del tema educativo, bueno, fíjate tú. Yo no te cuento más cosas porque largo, esto tendrá también un tiempo. Seguro, pero como yo quiero sacar muchas lolas que hay dentro. Pues sí, que sí. El tema laboral, el tema de la crisis en el cual nos encontramos, desde el sector que tú lideras, servicios y especialmente hostelería, ¿no? ¿Esto por dónde va a terminar? La situación de crisis en la cual nos encontramos, los modelos turísticos, el sindicato, ¿qué piensa al respecto sobre los ERTE? ¿Qué decir puntualmente de Tívoli? Fíjate tú, una historia que tenemos ahí, que entre todos lo matamos y él solito se murió. Efectivamente. ¿Verdad? ¿Cuál es el momento actual para que un sindicato sea la herramienta adecuada a la hora de defender los derechos? Te voy a explicar, Paco, lo que hemos hecho en tiempos de pandemia, con todo cerrado, con los sindicalistas y los trabajadores en ERTE, y a través de un teléfono, a través de un email, hemos resuelto tantos y tantos problemas de gente que no tenía o que no tienen los conocimientos suficientes para abrir una página del SEPE o del SAE. Es como un teléfono de atención. Y que el teléfono se ha convertido en el sindicato el teléfono de la esperanza. Claro. Somos lo único que hemos estado ahí detrás para cogerle, para decirle qué te pasa. Atención personalizada. Por supuesto. Llamas y cuentas tu historia. Hemos hecho un trabajo. Hemos tenido un equipo de gente que eso, de verdad, y creo que es una realidad, porque después de que ya nos hemos incorporado a los puestos de trabajo, se han abierto las oficinas, se abrieron las oficinas, la gente ya está yendo ahí presencialmente a hablar con las compañeras que están en atención al público, que son unas profesionales como la copa de un pino. Yo creo que hemos recibido un reconocimiento porque tenemos más afiliados a pesar de las circunstancias y a pesar de las penurias que ha traído la pandemia. Fíjate que a pesar de estar en los ERTES, se han afiliado mucha gente solamente por el trato, por la consideración y porque hemos hecho un esfuerzo para explicarle, para ayudarle, porque eso sí es que es verdad que eso es sindicato, eso es un sindicato. ¿Y qué pedía la gente o qué expresaba la gente, pues la gente por expresaba, ese teléfono? Tú ten en cuenta que hay gente que llegó un día al hotel y un decreto de una orden ministerial decía que otro día se cerraban los hoteles. Claro, esa gente te decía, bueno, estás en un ERTE, pero ¿un ERTE qué es? Va a empezar. Para empezar. ¿Y yo qué hago? ¿Y a mí quién me paga? ¿Y yo no vengo a trabajar ahora? ¿Y yo qué tengo que hacer? Se te cae el mundo. Pero bueno, yo he llamado al SEPI y nadie me coge el teléfono. Y además no puedo ir, porque estamos en casa. Y bueno, ¿y qué hago? ¿Dónde llamo? Un salvavidas. Bueno, nosotros nuestros teléfonos, en internet, en Facebook, hemos hecho grupos de WhatsApp, que hay grupos de WhatsApp de cada una de las localidades, de Estepona, de Marbella. Para unir a la gente. Efectivamente. Ha salido el decreto 8/2020, venga, pues dice esto y esto. Ha salido otro decreto, venga, dice esto, venga, los fijos continuos tienen que hacer esto, los fijos tienen que hacer lo otro, los comités de empresa tienen que hacer, bueno, eso ha sido una cantidad de respuesta a esa dificultad que se ha tenido, a esa duda más que razonable, porque nunca hemos pasado por una situación tan extraordinaria, tan penosa como la que hemos vivido durante el tiempo de pandemia, que no solamente ha sido, no estamos hablando solamente de temas sanitarios, sino políticos, económicos, pero sí es verdad que te digo una cosa, afortunadamente, y que este gobierno ha hecho posible que con los ERTES no haya despidos. Claro. Estamos en ERTE desde el mes de octubre, desde el mes de marzo, del 24 o 25 de marzo estamos en ERTE. ¿Del año pasado? Del año pasado. Una prórroga hasta junio, hasta septiembre, de octubre a enero, de enero a mayo, de mayo a septiembre. Y verás como en septiembre, si esto no evoluciona con normalidad y con...
llegaremos mucho más allá de diciembre. Claro. Eso nos ha permitido una tranquilidad, donde la gente podemos estar cobrando, también yo, el 70% de las prestaciones. Sí. Donde al principio de la pandemia no se nos ha descontado de nuestro desempleo nada y hemos tenido nuestro contador a cero. Donde los fijos discontinuos no están dejados en la cuneta por falta de actividad, sino que pueden estar cobrando su desempleo, esa ayuda extraordinaria que afortunadamente los tiene vivos para poder vivir, porque fíjate, 1 año y medio largo sin trabajar. Eso es tremendo. Los eventuales son los grandes damnificados de esta pandemia, que no trabajaron el año pasado ni posiblemente trabajen este. Pero sí es cierto que habéis sido un colchón que habéis amortiguado muchas inquietudes de la gente a nivel laboral y que a lo mejor os habéis convertido en esa ventanilla abierta de par en par cuando otras estaban cerradas por las circunstancias X. Y de hecho la gente lo ha agradecido. Los Qué trabajadores y las trabajadoras del sector lo han agradecido porque tenemos la respuesta ahí con más afiliación y con más representación. Claro. Y eso es una señal de que lo hemos hecho bien. Pero sobre todo por ese equipo de trabajo tan enorme y tan extraordinario que hay en este sindicato que yo abandero, pero que detrás hay una gente que sin ellos sería imposible de dar respuesta a todo y a cada una de las preguntas, de las dudas que la gente tiene, ¿no? Qué bueno. Sí. ¿Algún plano de la cámara que te haya tomado habrá cogido un llavero, como diciendo, esta mujer tiene aquí el llavero del coche por si se lo roban? No. Yo te dije, es esto. ¿te acuerdas? Dije, tráete algo que sea para ti muy especial. Eso. Y veo que traes un llavero de un coche. Tengo un llavero de un coche, Exacto. Tengo una cruz en un llavero de mi casa y tengo una cruz colgada que no me la quito ni para qué. Vale. Muchas veces, sabes tú, que las mujeres nos ponemos mucho avalorio. Y es verdad que no pega una cinta marrón con esto. Esto no. Espérate. Pero tú que vas a tener, tú eres la única. Hombre, no, pero yo la mía también me- me traigo la cruz aquí por crucificarse. Que lo sea. Pues sí, mira, fíjate. Es verdad que me acompaña siempre. He tenido la desgracia de que más de 2 ocasiones me la han robado. Tenemos la costumbre de llegar a los sitios, poner la llave en lo alto de la mesa, el llavero. Bueno, pues mira, pues este llavero, pues como esta cruz, he tenido 2. Espérate, lo voy a coger por aquí. Este crucifijo es un crucifijo que te viene a tus manos, ¿por qué? Me viene en mis manos porque alguien me lo regaló hace muchos años y me lo regaló alguien del hotel. Sí. Una gobernanta que había en el hotel me regaló un crucifijo que era de una monja. Fíjate. Sí. Me lo quitaron. Ese precisamente lo tengo porque una amiga mía, Lolita Jesús, que su marido es belga, y en un mercadillo de Bruselas consiguió uno muy parecido al mío y me lo trajo. Qué curioso. Y ahí está. Y tengo otro parecido, otra cruz que tengo en el llavero de casa. Y bueno, la cruz que lleva una encima y la que lleva cuesta que no se ve porque eso no lo capta la cámara. No, pero bueno. Tú sabes que no lo imaginamos. Todos llevamos cruces. Seguro, y tantas. Se ven y no se ven. Y no se algunas. ven, efectivamente. Digo yo, es que para tener fe o para tener sentimientos con objetos religiosos, como puede ser un crucifijo, ahí no hay ideología que valga, ¿no? Pues es llamativo, desde siempre. Desde el tiempo que estuve en política y que llevaba una cruz muy similar a esa, muy parecida, casi igual, me decían, oye, no te pega, tía, eso. Una mujer roja como tú. Hombre, por favor, una rojilla como tú, un crucifijo. Pero tú crees en Dios. Pero vamos a ver, ¿hubo hombre más rojo que Jesucristo? Es cierto. Pues sí que se puede ser roja, se puede ser cristiana. Y yo creo que la fe es fundamental en las personas. Claro. Esto también viene de familia. Mi Seguro. madre no era muy religiosa. Mi abuela Remedios mucho. Pero mi hermana Remé y mi hermana Carmen son... Estas tienen un altar en su casa que me gustaría que lo viese algún día, Paco. Claro. Y yo creo que de ellas me vienen esa fe y esa... Ya te digo, no soy de confesión diaria, mucho No, menos, no. pero sí soy cristiana y porque me considero buena persona y creo que eso no molesta a nadie. Exacto. Aunque la gente le extraña, ¿eh? Bueno. La gente le extraña mucho. ¿Y qué vamos a hacer? No te pega. No te pega a ti una cruz como esa, no te pega. Y además, vaya cruz, porque es una cruz chiquita, No es discretita. pero no es discreta ya. Eso no te pega. Tampoco hay que esconder Es muy la fe. difícil separar lo divino de lo humano. Es muy difícil. Es muy difícil. Es más, yo creo que
que todo tiene que ser una mezcla de ambas cuestiones, porque yo no creo que haya respuesta, todas las respuestas sean del lado humano. Yo creo que las respuestas están entre la Paco, obligación, cuando nos aprieta el zapato, mira, echamos ¿verdad? mano. Nos vamos para arriba, ¿verdad? Donde Y haga miramos falta, arriba. donde haga falta. Por cierto, mirando para arriba, una mujer de Río Gordo, con la tradición que tiene Río Gordo con el paso, ¿alguna vez tú has participado del paso de tu pueblo? Yo he participado como el 100% de la gente y los habitantes de mi pueblo, casi. Este año, precisamente, el 16 y el 17, se va a celebrar 2 jornadas de celebración del paso de noche. ¡Ay, qué bonito! Por los 70 años. Pues yo hacía de niña de pueblo cuando era una cría. Y además tengo una espinita clavada. ¿Por qué? Porque me hubiese gustado hacer un papel. Pero ahora medio se me entiende cuando hablo. Pero he tenido unos años yo bastante malos y difíciles. Por vocalización. Que era como una escopeta, que no había Dios que me entendiese. Y me decían, pero ¿a ti cómo te vamos a poner a hacer un papel si a ti no se te entiende? Es que habla muy despacito. Por favor, dice que tenéis que vocalizar muy bien, muy despacio. Todavía se lo tengo guardado a mi amiga Toñi Madrona, porque nunca me dejó que hiciera un papel importante, que yo decía, yo puedo, y decía, tú no eres capaz. Espérate. No se te entiende ¿Cómo nada. se dice? Tú no eres capaz. Tú no eres capaz. Escucha, Lola, siempre se está a tiempo. Sí, bueno. ¿Quién te dice a ti que tú no puedes ser de nuevo esa niña de pueblo? Bueno, no, sí, y además hay posibilidades, y Claro. mujer de pueblo, claro. Digo, Claro que y sí. más en tu pueblo. En mi pueblo. Habrá algo tan cultural en Río Gordo que el paso.